Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a quienes empiezan a conectar. Bienvenidos también a quienes van a ver esto en el futuro. Y bueno, como ya hemos venido durante varios días haciendo estos live, estoy aquí con Fernanda Matera, que ya se está uniendo, para contarles acerca de nuestra experiencia. A ver. Hey, Hola, Fer. hey, Lista. ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a quitarle bien. aquí el volumen a mi celular. Bueno, bienvenidas. Ya veo que se están conectando aquí algunas personas. Qué rico verlos por aquí, a quienes van a ver esto en grabaciones, porque nos hemos dado cuenta que también, dependiendo el horario que estemos utilizando, pues hay unas personas que nos ven en vivo y otras que después lo ven. Y bueno, la verdad ha sido como muy rica esta experiencia, no sé para ti, Fer, pero para mí ha sido muy enriquecedora porque después de los live he tenido el contacto con Yo diferentes te... personas que hacen preguntas, bueno, que Y aquí como en para también constante hacer live movimiento. si No sé quedó para más ti cómo ha fácil sido. ahora. Y eso es tener la voz correcta. Y yo quiero empezar por ahí porque para mí no era nada divertido hacer live. De hecho, estuve trabajando con una chica que era muy buena de marketing hace, bueno, en pandemia. Y ella me decía, Ruth, tienes que hacer un live. Y yo era como, oh Dios, ¿por qué esta tortura? Y entonces lo hacía casi que como empujada y obligada, porque sabía que era una forma de empezar pues a mostrarme, digamos que en este camino, pero no lo disfrutaba. Y después de la voz correcta, esto es tan ligero que realmente es una conversación entre amigas. Ay, no sé, Fernanda se congeló. Nos emocionamos aquí tanto que Fernanda se congeló. Cuéntenme si ustedes me están viendo, me están escuchando, porque yo veo que Fernanda está totalmente congelada, así que no sé si es ella o quizás también es mis datos por acá. Cuéntenme si alguien me está escuchando, por favor, No sé qué si se pasa, que yo salí escucha, de si la se ve. live y ahora regresé. Ah, ok. Yo decía, no sé qué pasó acá y el tema de Terminado mostrarnos. la live y ahí no sé qué pasó. ¿Cómo puede mejorar? Y mira que esto también, por ejemplo, puede ser algo que sucede cuando no estamos dispuestos a ser vistos. Entonces, en esa época que les estaba compartiendo, cualquier pretexto surgía para decir, no, es que no se puede en este momento, o terminarlo rápido, o quizás no hacerlo, porque surgía estos puntos de vista que saltan de ser visto, quizás de ser reconocido, y no es por los demás, es por ti mismo porque esta parte es muy importante, pues digo yo muy importante, o de los aprendizajes que yo tuve con la voz correcta, es reconocer que el Y para mí líder de que se tu vida pasaba es eres que, tú. ay, no tengo Ahí, otra vez. No sé si se salió Fernanda otra vez o tengo aquí problemas con mi internet. ¿Alguien me puede decir si se está escuchando, si se está viendo? ¿Y cómo puede mejorar esto y qué tiene que ver con nuestro tema del día de hoy? ¿Qué más es posible acá que no estamos reconociendo o cuánto estamos leyendo quizás la incomodidad de las personas que nos están viendo, de las personas que van a ver esto en el futuro? Porque todas estas cosas son las que suceden cuando estás como desde ese lugar de mostrarte de alguna manera, pero es que desde como ese tú estás lo espacio de ser desconectar y empujado. conecta Porque tú nuevamente y quieres, ahí yo salgo de la live y tengo que pedir la permisión nuevamente. o sea, soy yo la que me estoy desconectando. Wow, ¿cómo puede Ok, mejorar? pero estás bien. Está bien, todo es parte, eso estaba diciendo, que puede ser también nuestros interesantes puntos de vista que están saltando todavía, o el interesante punto de vista de Sí, alguien que nos está viendo, perfecto, de quienes justamente nos de están esto, viendo o de quienes van porque a ver para mí esto en es el como, futuro. es que yo tenía como el punto de vista de las personas de marketing que tienes que hacer el mismo día, el mismo horario,
o que tenía que ser por 1 hora, y no, y hay como, hacemos live como 15 minutos el otro día y estás bien. Entonces, para mí es como, después de la voz correcta, cambió estos puntos de vista de la manera correcta de hacer las cosas. Exactamente. ¿Cuál es la manera correcta? La que funciona para ti. Esa es la manera correcta. Si tú quieres hoy salir y estás bien peinada, está perfecto. Si quieres hacerlo en pijama, también está perfecto. Es lo que funcione para ti. Si quieres demorarte media hora, 1 hora, está perfecto. Pero también si quieres decir solamente un tip y estar 1 o 2 minutos, está bien. Y entonces es soltar ese juicio que tenemos de nosotros, de Y la perfección también que o de tienes la que hacerlo de una imperfección, ¿no? determinada Entonces, manera. ¿cuántas Por veces? ejemplo, en medio de todo esto, Ujú. hicimos un club de libro, tuve días que no hicimos live, entonces estás bien, no pasa nada. Y solo porque teníamos también un combinado, como una cosa, un compromiso con alguna persona, no podemos cambiar. Y sí podemos, que va a funcionar mejor. Exactamente. Y no porque tengas el compromiso lo tienes que hacer. Hay días donde quizás tu estado de ánimo no está para hacer Tú estabas eso, en el lugar donde bodas, estás pues no es el estamos en medio ideal, del, ¿cómo quizás se no habla funciona. holiday en español? Como el medio de las fiestas. Entonces, Fiesta, ¿por qué? fiesta. Ujú. Exactamente. Y no pasa nada absolutamente. Evidentemente, si tenemos algo donde hay un compromiso y quizás ese día no nos sentimos bien, no está el lugar adecuado, quizás no tenemos datos o lo que sea, simplemente hablas y puedes correrlo. No es una camisa de fuerza donde tengo que hacerlo con todo el esfuerzo porque ahí dejas de ser tú. Y para mí el espacio de la voz correcta, siempre lo he dicho, Sí, es y para mí siendo tú en también acción. esto es hacer de una manera que funciona para ti. Entonces, ok, hay días que estamos todas con maquillajes, estamos bien arregladas, hay días que no, como hoy que te estaba a traducir y me quedé como toda loca. Ay, a mí me encanta porque cada vez que estás traduciendo es como que te entregas a este espacio y es tan delicioso que eres tú, pero en ese lugar, no estás siendo tú desde cómo me tiene que ver el otro, sino siendo yo Y desde yo creo que adentro, esta desde, es la desde mi invitación, lugar. Y eso también somos nosotros, estamos haciendo esta invitación para las personas. Y esta es una de las cosas que yo percibí en mis redes sociales con los vídeos que empecé a grabar y todo, que cuando soy yo, hay más likes, hay más comentarios, hay más cosas que las personas hablan, más comparten, más. Entonces, esto, cuando tú estás haciendo tú, es que cómo funciona mejor. Y mira, para mí es importante mencionar acá que el espacio en la voz correcta es reconocer que el líder de tu vida eres tú. Y ese líder es seguir la energía de lo que tú vas a crear más, de lo que está creando más para ti, aun cuando se vea diferente a lo que los demás están demandando o a lo que las políticas, la sociedad te dice que debe de ser. Cuando tú estás siguiendo tu energía Sí. y vas allá, sin importar absolutamente nada, te conviertes en el líder de tu vida y de repente alguien más dice, uy, qué rico esto que estás creando, pero también es importante este espacio de que no me sigan por lo que yo estoy creando, sino mostrarle a las personas o empoderarlas a saber que saben y que Sí, ellas y también esta es pueden una de las crear su cosas que propio yo, con liderazgo. todas estas series de lives que estamos haciendo, que empecé a pensar, a refletir y tener como un awareness al respecto de esto, es que presencia, cuando tú estás presente, tú estás siendo tú y ahí todas las cosas se pasan con ligereza, con facilidad, con gozo, y ahí hay cosas que tomamos un tiempo para contestar, por ejemplo, en WhatsApp, pero estamos presentes y sabemos de la energía. Como hoy, por ejemplo, una pregunta muy simple es, hoy vamos a hacer el mismo horario que hacemos a las 8 de la noche Brasil. Y tú, ay, ¿qué tal esta cosa? Y yo iría a decir, oye, para mí estás fenomenal, podemos cambiar el horario. Y ahí tú ya estabas a percibir y yo me demoré como algunas horas para contestar porque estaba a traducir y se pasó bien. Entonces, esto, cuando tú estás presente con la energía, las personas perciben, tú percibes las energías de las personas que muchas veces no necesitan de contestación, solo como, hoy estoy aquí, estoy presente, Totalmente. estoy a percibir qué estás a pasar. Totalmente porque llega la respuesta, y esta sí es una respuesta energética,
de lo que la otra persona con su presencia está mostrando. Y esto también es súper lindo, voy a salirme entre comillas, pero no es salirme, con tus hijos y con tus mascotas. Cuando vas a salir y estar presente con la energía de quizás sí, voy a trabajar, quizás voy a hacer una vuelta, quizás, no sé, me voy de vacaciones, pero Sí, sigo y no, contigo y no solo regreso esto, pronto. yo digo, por ejemplo, tenemos muchas cosas para hacer todo el día y muchas veces pensamos que estar presente es hacer las cosas y muchas veces no es. Es solo saber que tu energía está allá presente y que cuando te requieres, te llaman, te jalan. Y es esto también para mí que yo empecé a percibir con la voz correcta. Es que cuando tengo que poner mi voz, tengo que poner una acción con mi voz en alguna cosa que estoy a hacer o trabajar para alguna persona o cuando no, estoy allí energéticamente. Sí, así es. Y para ti, ¿cómo fue ese espacio después de que tomaste como esa primera clase y después de que diste la primera clase de la voz correcta? Bueno, te lo voy a poner más bien en lo que pasó conmigo y ya tú me cuentas. Después de que tomé la primera clase de la voz correcta, la mayoría de gente me decía, hiciste algo diferente, te ves diferente, tu rostro se ve diferente, tu energía es diferente, tu forma de hablar es diferente. Y realmente empecé a percibir que sí, evidentemente había soltado muchos de esos juicios que había cargado durante muchos años de mí, que no me permitían realmente mostrarme tal cual como soy. Entonces, no sé Mi para primera ti cómo clase fue se esa fue en experiencia. Sayulita, México, y se fue luego después de Fundamento Goblar. Y yo me recuerdo que no tenía el dinero para pagar la clase, entonces yo hablé con Mónica, que era del equipo de Silvia, mira, ¿aceptas un plan de pago? Y ahí me invitó, oye, mira, Silvia, tienes que hacer unas cosas, ¿tú no quieres hacer un intercambio? Y ahí se fue lo que se pasó. Y desde Uh allí, -huh. porque yo tuve ese coraje de decir, hoy necesito un plano de pago, se fue cuando las cosas empezaron a cambiar y yo empecé a tener mi voz. Y ahí Silvia me empezó a pedir algunas cosas y yo estaba como a hacer, y ahí me invitó a trabajar con ella. Entonces, solo porque yo tuve ese coraje de, decir, de poner mi voz y mira, te puedes hacer un plan de pago. Y esto es lo que siempre digo, ya tenemos el no. ¿Qué podemos hacer para cambiar para un sí? Si es posible. Y mira que, ajá, y pues cuánto estabas ya leyendo la energía de lo que es la clase, porque uno de los ejercicios que hacemos precisamente en la clase de la voz correcta es pedir algo que sabemos, entre comillas, que nos van a decir que no. Pero ¿qué tal si llega un sí? Entonces, ¿cuánto tú ya habías leído parte de lo Y que solo ibas a trabajar en la percibí clase que era y ligero. cuánto Y ahí cuando es ese ligero, tú vas pedir y tú no sabes creó? qué va a cambiar, tú no sabes cómo va a mostrar, pero solo eliges. Exacto. Y mira cuánto creó, o sea, no fue la clase, realmente cuánto ha creado en tu vida. Está trabajando directamente con Silvia, bueno, para los que lo conocen, ella trabaja con varias personas, con varias herramientas, es traductora y bueno. Entonces, ¿cuánto creó ese buscar esa respuesta? Podía ser un no, ok, está bien, pero fue un sí y más allá de eso, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo has llegado a crear cada vez más? Y yo siempre lo decía, cada vez que yo veía a Fernanda, yo la conocí pues en mi primera clase, que fue en febrero del año pasado, y cada vez que la veía, que no era tan lejano, porque nos vimos después en marzo, después en mayo, luego en septiembre, y cada vez tenías un proyecto diferente, estabas trabajando con alguien más, era inclusión, no que dejaras de trabajar, sino incluías, hasta empezar a Y hablar esta es una español de las cosas que para perfectamente. mí se O fue sea, más son divertida muchísimos los... de todas las creaciones de la voz correcta. Porque cuando yo empecé, y esto yo digo por nuestras creaciones juntas también, porque cuando empecé con eso no hablaba nada en español, solo hoy, ya, chao, o gracias, y un portuñol, Sí. que sea. Y ahí las personas empezaban como, ay, tú estás muy seria, tú eres una persona muy, decimos en portugués, brava, muy como seria, tú no quieres hablar mucho, de mal amigos, Sí, decimos algunas igual en veces. Bogotá, Y en ahí Colombia. yo, no, es porque no sé hablar, ¿cómo me voy a comunicar? Y ahí Conozco muy bien ese empecé espacio. con esto. ¿Cuántas Cuando lo veces elegimos. percibimos Ujú. energéticamente los puntos de vista de las personas y estamos a entregar estos puntos de vista? ¿Y cuántos no eres? Es solo porque también Sí, otras personas tienen el punto de vista y te juzgan porque tú no sabes hablar un idioma, como en mi caso, y que entonces es una persona que es muy seria. Y entonces, para sí, mí eso cambió, que así muchas es. veces, oye, Ujú. mira, tienes que decir el obvio.
Entonces, ay, cuando empecé a hablar, porque empezamos con una clase de procesos de cuerpos y después cuando fui la clase Sí. de la voz correcta, se fue cuando las personas empezaron a entender, uy, no habla muy bien español. Así es, pero empezaste a fluir y bueno, o sea, realmente fue un espacio de Y sí, creación para ti y grandísimo porque tú con el también estabas idioma, en esta porque permisión, hoy me voy a ver qué hago más hay allí con esta chica que no habla. Y ahí con eso nos quedamos muy amigas, muy cercas. Y ahí con eso que empieza a crear. Y ahí, ok, y ahí me recuerdo también cuando fuimos a la clase de la voz correcta de facilitador, que Chris estaba hablando de esto, que no eliges a una persona para co-facilitar contigo por una amistad, elijas porque es más ligero que van a crear juntas. Y ahí cuando estaba ligero para nosotros, sí, vamos a crear, cuanto más empezamos a crear. Y ahí estamos aquí hoy con la amistad, pero también con las creaciones y sabemos los 5 elementos de la intimidad que también hablamos en la voz correcta y que también tenemos con nosotras a respecto de la amistad, del negocios y todas las áreas que estamos a trabajar juntas. Hoy como equipo de CIBQ, como host de la clase de 3 días de cuerpos. Entonces, de percibir también esas energías que hacen parte de tu voz también. exactamente, y realmente estos juegos que se hacen, estas dinámicas que se hacen en la voz correcta te permiten ir a esos espacios donde quizás tú dices, no, es que soy invisible, o quizás me hago el invisible porque no sé el idioma, como pasaba, digamos, con Fer, que era seria, o aquellos lugares donde tú dices, mejor no voy allá porque no soy la experta, etcétera, etcétera. Entonces te empiezas a dar cuenta que no necesitas ser el experto en nada para poder crear realmente una realidad que sea más divertida para ti. Porque ese es el espacio en la voz correcta, realmente es encontrarte y crear esa amabilidad Y en tu para mí es vida. esto, es también ser la invitación para otras personas, porque ya hablamos también de esto en nuestras lives, pero cuando tú me invitaste para enseñar en español y una cosa que yo no tenía tanta seguridad. Y todo empezó también con esto. Cuando Silvia me habló, hoy Ruth va a la clase de la voz correcta, hay otras personas que necesitan de traducción para español, solo tenemos NIMS, que era la traductora. Tú puedes quedar en clase y como traducir las preguntas. Y yo, ay, Además, que fue muy gracioso porque sí, evidentemente ya Fer hablaba algo de español, pero no era tan perfecto como está en este momento. Y hacer la pregunta, y cuando yo vi que eras tú la que estabas traduciendo, a mí me dio mucha risa porque realmente sabía que era un reto bonito, era un reto lindo para ti y fue, de verdad que fue muy, muy divertido. Además que mi pregunta iba mucho con ese tema de ser invisible, de esconderme, de hacerme como la que nadie ve, pero después me di cuenta que ni siquiera era ese espacio, sino que realmente la única que quería que sí, nadie la ¿cuántos veía puntos era de yo. vista tenemos al respecto de lo que es correcto? Solo porque yo consigo me comunicar en español, no puedo ser traductora porque no hablo perfectamente en español. No, es como que vas a crear, porque, y para mí esto es una de las cosas que a mí me encanta en Access, porque tú estás a traducir la energía. Entonces no necesitas muchas veces traducir perfecto, solo tienes que percibir la energía y poner en palabras. Así es, y para mí también ha sido muy lindo esto que tú dices y esto realmente empezó a mostrarse a partir de la voz correcta. Como tú dices, yo no hablo inglés, pero a partir de esto empecé a escuchar y bueno, cuando fuimos realmente a Italia, que estábamos en el entrenamiento, empecé a escuchar muchos videos, muchos audios en inglés y como tú dices, a veces no son las palabras, sino que empiezas a hacer esta transliteración y empiezas a entender el lenguaje de la energía que está pues hablando la persona que está allí y te puedes de Sí, alguna manera ¿y también cuántos comunicar. podemos hacer la invitación una a la otra en nuestro caso, pero para todas las personas? Porque con esto, en Italia se fue otra cosa muy divertida que nadie me entendía. Entonces también, ¿cuánto tú vas a las realidades presuntivas o asumes que es de una determinada manera solo porque Fernanda es muy bien en todos los idiomas, va a hablar italiano muy bien y nada me entendía? Y tú con tu español entendían todo. Eso fue muy gracioso, pero también para mí fue ese lugar de darme cuenta que cuánto hacemos relevante un idioma, ¿no? Todas esas realidades presuntivas de, no sé, quizás la nota en el inglés, que alguien te dice que no pronuncias perfecto, que bla, 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 y te vas contrayendo.
Y cuando llegué allí a Italia y empecé a hablar y Muchas me veces entendían, me decían a evidentemente mí, era en Julia, español, no era en Ruth, italiano. hables tú, que es más fácil. Y yo entendía y me entendía. Ellos hablaban italiano, yo les entendía, yo hablaba español y ellos me entendían. Me di cuenta que realmente era que estaba haciendo demasiado esfuerzo y había mucha conclusión con el idioma inglés. Pero ¿qué tal si podemos percibir que Sí, podemos y transliterar ese es cualquier hacer la idioma? imitación con tu voz, porque después de esto, oye, que vamos a crear una clase, una voz correcta en México, y después, ahora en este año en la Global Foundation, que yo empecé a poner tú a hablar en inglés con las personas, entonces, ¿esto qué va a crear más? Y es lo que una de las cosas que hablamos muchos en muchas lives, de la manipulación que va a crear para el reino de todos, no solo para ti. Sí. Y ayer hablábamos precisamente de esta manipulación, no desde el lugar que, porque decimos manipulación y muchas personas entienden que es como yo voy a obtener algo de ti y es en beneficio solamente propio, pero realmente el tema de la manipulación es crear para ambos, es crear para el reino de nosotros. Entonces sí, evidentemente Fernanda manipuló allí para que yo pudiera Y era hablar en una inglés o situación para que que tuviera que sí era una comunicarme de alguna manipulación, manera. pero también no tenía como otra posibilidad presente en mi mundo en aquel momento. Yo estaba trabajando en Bookshop, en la librería de Access, y precisaba de un código para poder empezar a las personas a pagar en tarjeta. No podía salir y yo, Ruth, por favor, habla con Julia que eso habla inglés, por favor, me ayudas. Entonces, esto es que también el universo te ponga en situaciones que también va a hacer contribución para todos. Y eso también es una manipulación que va a crear más. Sí. Exactamente. Y para mí también esto es como que reconozcamos que no todas las veces cuando alguien nos dice algo, porque evidentemente hubiera podido pensar, no, pero Fernanda, ¿cómo me va a pedir que yo hable con ella si ella solamente habla inglés? Eso hubiera sido una reacción. Pero ¿qué tal si estar en la pregunta, ser la energía de verdad de la expansión y de la amabilidad de reconocer cuánto puede crear eso? Para Fernanda que lo requería, pero también para mí, para Y soltar cada sí, vez más y sabes que puntos de yo pienso vista en de lo esta que tengo situación y de muchas otras que comunicarme. pasaron entre nosotras, es es que como, hoy, se poner en el lugar de la otra persona, oye, mira, yo entiendo que Fernando no puede salir de aquí. Entonces también utilizar de las razones justificativas que utilizamos para contar las historias para nosotros, para también en nuestra ventaja. Hoy, yo tengo la historia aquí, yo tengo la razón que Fernando no puede salir de aquí, yo puedo hacer esto por ella y utilizar esto para tener beneficio para ti y no para poder juzgar a la otra persona o reclamar o quejar, que sea. Sí, sí, porque te puedes quedar en la historia de cómo se le ocurre, pero también te puedes ir a la historia de qué rico, es un reto más en mi Sí, vida, vamos y pues. esto para mí es que se pasa con todas Sí, las sí, cosas sí. después de la voz correcta, es comenzar a percibir que, mira, tú puedes utilizar todas las herramientas de Access en tu ventaja para crear más para ti. Y cuántas veces vamos también a las razones justificativas o que las historias que sea para no crear más. Exactamente, cuántas veces nos quedamos en la historia. Y creo que muchos de nosotros nos hemos quedado durante años en una historia, pero cuando vamos a una clase de la voz correcta y con los ejercicios y las herramientas que están allí, que siempre lo digo, es llevarte las puestas tú, te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Si te equivocas, está perfecto. Y si lo haces muy bien, también está perfecto. Pero es más, digamos, delicioso poder experimentar que puedes ir por todo a quedarte estancado y quieto por el temor, por el miedo, porque en algún momento alguien te dijo algo, ¿no? Aquí es dar Sí, ese salto y ese no espacio de juzgar que es vamos. aceptado, equivocado, porque esta es una de las cosas que para mí se quedó también, no solo con Access, con las herramientas, pero con la voz correcta. Algunas veces tú hablas una cosa queriendo decir otra, y estás bien o estás malo. Es solo la energía que estás a percibir allá. Exactamente. Exactamente. Y bueno, dentro de todas estas herramientas también hay algo que a mí me parece delicioso y es poder reconocer eso que tú acabas de decir. Cuánto las personas a veces con su voz y con sus palabras están diciendo algo,
pero realmente su energía está en otro lugar, está mostrando algo diferente. ¿Y cuánto nosotros podemos reconocer eso para crear una mejor comunicación con las personas? No importa que esté saliendo de su boca, tú Sí, puedes y estar también leyendo el que lenguaje percibir que que hay detrás muchas de eso. veces, esto para mí es que una de las invitaciones para aprender otro idioma es jugar con esto. No es acertado ni equivocado. Y estaba como en la librería ahora en Fundamento Global y tenía una chica de México, Mónica, que justamente estaba hablando y dice, oye, tú pareces un niño hablando. Y yo, oye, porque estoy aprendiendo el idioma, entonces estoy como un niño y estoy a jugar con esto. Y empecé con las malas palabras, después yo percibí que mi X no era como la R de ustedes. Entonces es como, ¿cómo puedo jugar con esto? No he aceptado ni equivocado. Las personas me entienden, pueden hablar conmigo, pero ¿cómo puedo hacer mejor en la próxima vez? No es el punto de vista de acertado, equivocado, que estoy Sí, mala, total. pero el punto de vista, hoy siempre hay cosas que puedo mejorar. Y mira que eso que tú acabas de decir es estar en la disposición del juego, realmente del gozo de la vida. Yo lo digo juego, pero es el gozo de la vida. Un niño no se juzga porque cuando está aprendiendo a hablar dice una palabra y su papá y su mamá se ríen, pero se ríen de ese cariño de escucharlo tan lindo que está hablando. Si el niño se juzgara, se quedaría callado toda la vida, pero el niño simplemente expresa lo que quiere en ese instante. Y si eso mismo es lo que hacemos nosotros, no importa que sea con un idioma, también puede ser con la actividad que tú haces, en una reunión, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en una junta directiva, en cualquier lugar. Si simplemente reconoces ese espacio de ser tú, no importa cómo se vea, eso te lleva a ese gozo. Y las personas leen más esta parte del gozo de este vivir que lo Sí, mismo que y tú esa estás es la diciendo. invitación para las personas. Y esa es una de las cosas que a mí me encanta trabajar con todas las personas que también trabajan en Access, porque son esa invitación. Hoy tú puedes tener tu voz, tú puedes decir lo que piensas, lo que percibes, sin el punto de vista de te juzgar. Hoy me voy a hacer preguntas, oye, ligero que tú estás a decir, entonces vamos a crear esto. Oye, por ahora no, estás pesado. Entonces es también jugar con esa energía. Y sabes que es una de las personas que estaba a hablar a respecto de la clase, me hizo una pregunta en privado, justamente de esto. Fer, ¿cómo tú estás a trabajar y hablas con, por ejemplo, con Silvia, con Shannon, con Dave, que son personas que yo trabajo muy cerca, y tú no te pones ellos en un pedestal como, ay, son los mejores o están muy arriba de mí, y que sea, no, son personas como nosotros, sí saben más, están como en esta caminando un poco más a frente de nosotros, pero en el punto de vista que son mejores, es solo el punto de vista que están más tiempo o que están a trabajar mucho más que yo, pero un día yo puedo ser como ellos. Y esa es la invitación que esas personas pueden ser. Y tú Total. puedes ser para las personas, porque muchas veces nosotros, algunas veces tenemos un conocimiento mayor con algunas cosas, pero no es el punto de vista que no soy un ser humano, que no tengo cosas que pasan en mi vida y que soy mejor que ustedes. Sí, a mí me gusta muchísimo eso que acabas de decir porque en Access hablamos mucho. No importa si tú acabas de llegar ayer, si empezaste ayer y de repente yo llevo un par de años, ¿cuál es tu saber? Porque realmente Axel lo que nos invita es a empoderarnos, a que reconozcamos que todos sabemos. Entonces allí no hay un rango alto, no hay un rango, sí, de pronto tienen más años, de pronto han ido a más clases de las que has ido tú, pero realmente son seres ¿Sí? humanos, Y sí que como están lo también a eres tú. desarrollar sus vidas así como nosotros, que le pasan cosas como a nosotros. Y esa es una de las cosas que para mí, en todas las técnicas que yo trabajo, especialmente en Access, y que Dan y Gary hablan mucho, es que somos como ustedes, también estamos a desarrollar en nuestra vida y hace como muy significativo y a ellos les gusta compartir lo que pasan en sus vidas. Hoy me pasé con esto y esto y esto, cambié esto y esto y esto, para mostrar que son personas como nosotros, que también pasan cosas en sus vidas como de todas las personas. Totalmente. Y realmente es que desde allí es que uno puede utilizar las herramientas y puede aprender cada Y vez eso más. para mí Yo que es creo la que, diferencia no de sé, estas a mí me ha personas pasado, y me que yo imagino que puedo incluir tú y a mí, estamos siempre en la pregunta, siempre estamos a utilizar las herramientas. Esa es la diferencia de, está de esas personas que están más como lejos de nosotros respecto de desarrollar sus energías o crecer o que sea, habilidad. pero Ujú.
es en este punto de vista, hoy estoy a utilizar las herramientas, si tú utilizas también vas a llegar al mismo punto que yo estoy. Totalmente. Y era lo que yo iba a compartir hace un momento. Yo me imagino que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que tenemos como esos 10 segundos de vulnerabilidad, que a veces no son 10 segundos, de pronto un poquito más, de vulnerabilidad y de pronto como que te cierras frente a alguna situación. Pero como tienes herramientas, cuando te cachas ahí, empiezas a hacer la energía de las herramientas que ya sabes, de las preguntas, de la energía. Y entonces todo empieza a cambiar y te das cuenta que hay posibilidades diferentes. Y para mí ese es el regalo más grande que puedo recibir de Access, darme cuenta que siempre hay algo más. Cuando tú te vas a Sí. una conclusión, te cierras y no pasa nada, se quedó allí estancada la energía. Cuando te utilizas las herramientas, haces Sí. preguntas, todo empieza a Y surgir de a una mí también manera a mí me diferente. gustaría compartir al respecto de la voz correcta, pero no al respecto de este tema que estamos de hablar, es que una de las cosas que para mí más me cambió en la voz correcta que estaba a hacer contigo es esto, que soy yo y que muchas veces estaba a juzgar a mí mismo y las personas estaban a mí juzgar por una cosa que yo percibía que era una cosa mala, pero no, es una calidad, eres una Ujú. cosa que yo hacía muy bien. Entonces, para mí se fue una facilitación que Silvia hizo, que para mí se fue, wow, cómo cambió, como esto no es equivocado, no soy mala, solo es una capacidad que yo tengo que otras personas no tienen por ahora, pero pueden elegir y que no estás mal, que están a mi juzgar por esto, porque no tienen esto, no sabe cómo manejar esto y ahí me juzgan. Y después de que uno reconoce eso, porque cuando tú te estás juzgando por algo, eso que te juzgas te está como limitando. En el momento en que cambias ese juicio por gratitud, no importa lo que sea que hayas juzgado de ti, ahí como que se abre un espacio grandísimo y te das cuenta de, wow, es como si se abriera, no sé, una cajita mágica y te pudieras dar cuenta de cuántas cosas puedes crear con eso que estabas juzgando. Porque al juzgarlo lo que haces es limitarte. Cuando dejas de Sí, y juzgarte, cuántas todo cosas las se vuelve personas empiezan a grande, percibir de florece. tu energía que están solo a atender sus expectativas, porque tú estás a juzgar, porque estás a pensar que ellos están a juzgar a respecto de esto también. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te quedas con, o cuánto nos quedamos con ese juicio y realmente los únicos que nos estamos enjuiciando somos nosotros? O también estamos leyendo el juicio de alguien más que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces ahí utilizamos las herramientas también. ¿A quién le pertenece esto? Y ahorita me llega, estuve hace un par de meses en una radio, en la radio, y iba a dar una entrevista. Yo estaba como muy tranquila esperando a que me llamaran y de repente llega una persona, yo no sabía que ella también iba a estar en la entrevista ese día conmigo. Y yo empecé a sentir como nervios, como ansiedad, como que las manos me sudaban. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Si esto ya no es algo que esté como funcionando en mí, ¿no? Entonces empecé a hacer preguntas, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Y como que va, eso se pasó. Y cuando ya estábamos en la entrevista, subimos y bueno, me di cuenta que era con ella. Hicimos la entrevista y durante la entrevista surgió que ella estaba muy nerviosa. Entonces, ¿cuánto tú alcanzas a leer a la otra persona? Y si no tienes las herramientas, si no las recuerdas, piensas que es tuyo. Pero cuando lo reconoces, te das cuenta que ni Sí, siquiera y tiene que cuántas ver veces, contigo. esto para mí también es respecto de la vulnerabilidad, no solo de percibir la energía de las otras personas, pero tú ser vulnerable, hoy que estoy con esto aquí, ¿es mío, no es mío? ¿Con quién puedo compartir para me ayudar a hacer preguntas? Y también el percibir que tienes que hablar. Y muchas veces, y es una de las cosas que Shannon habló en una de sus clases que a mí me encanta, es que cuando tú estás a ser vulnerable, no va a agradar muchas personas. Las personas a su alrededor van a empezar a quedar incomodadas porque tú estás a ser tú y estás a ser vulnerable, estás a decir qué piensas, qué estás a percibir, en un punto de vista que no quieres ser acepta o tener validación, solo estás a ser tú. Y muchas veces eso empieza a incomodar a Sí, las personas a tu alrededor. Pero si te continúas a hacer esto, que es como hay un punto que se cambia, es de parar en te juzgar y ahí empieza tú a hacer una invitación. Y esta es una de las cosas que para mí me encanta, que también es totalmente. una parte de la voz correcta, que es al respecto de la fama y de suceso. ¿Cuántas las personas, cuando tú estás empezando una cosa Ajá. como Bill Gates o Steve Jobs, que sea,
Cuando empezamos, ay, tú eres un loco, esto no existe, nunca va a existir, pero ahora las personas les admiran y, mira, y son una invitación. Entonces, ¿cuántas veces también cuando empezamos somos los locos o somos las personas, hoy no te cae bien, que estás bien? Y después es la invitación para las personas. Sí, totalmente. Creo que era lo que yo decía al comienzo y es seguir la energía de ser tu propio líder, porque muchas veces, y por ejemplo, estas personas cuando empezaron, obviamente no encajaban porque estaban haciendo algo totalmente diferente a lo que venía, pues digamos que desarrollándose. Entonces, cuando tú sigues la energía, empiezas a crear y bueno, te conviertes en estos grandes líderes, en estos grandes creadores y realmente si te hubieras quedado quieto, pues no lo podrías hacer. Entonces, para mí la invitación realmente es a que reconozcas qué es lo que verdaderamente te trae gozo. Y eso que realmente te trae gozo, sigue, sigue la energía, ve Sí. creando, ve por más, ve Y por para mí más. ese es el encanto de la voz correcta. Y a mí me encanta más porque no tienes prerequisitos. Entonces, tú no necesitas ser de Access para venir a la clase. Cualquier persona puedes venir. Y a mí me encanta porque también hay como los adolescentes, teenagers que pueden venir. Y también en el respecto de familia, cómo se queda mejor con tu familia de una manera que funciona para ustedes. Entonces, para mí era una clase que para mí todas las personas deberían tomar. Siempre lo he dicho, creo que es una de esas experiencias que sería delicioso que alguna vez en la vida te dieras la oportunidad de estar allí, porque realmente creo que nos quedan cortas las palabras para explicar los cambios y realmente digamos que el aprendizaje, aunque va mucho más allá del aprendizaje, pero es esas herramientas que te quedan puestas, que se vuelven parte de ti y que te permiten realmente ser tú en todos los instantes y conectar Sí, con las y demás para mí personas. este es el regalo de la voz correcta, ser la invitación para las personas con tu voz. Exactamente. Y bueno, ya sabes, si estás, de pronto si ha resonado todo esto contigo, si estás interesada, ya sabes que vamos a estar 21, 22 y 23 de abril, ya pronto, aquí en Bogotá, en la clase de la voz correcta, ya Fernanda llega muy pronto. Y bueno, pues a quienes se quieran unir, de Sí, verdad y que es si súper ustedes quieren bienvenidos. como facilitaciones, quieren saber más al respecto de esta clase, por favor nos llamen en privado. Si quieres un tema para live, porque vamos a hacer unos lives hasta desde 8, desde 9 antes de empezar la clase. Tenemos un meet and greet también en Bogotá. Ujú. Sí. El Entonces, 19. estamos aquí a invitar a ustedes para crear más en tu vida. Si tú percibes que es ligero, no te quiere el punto de vista, no tengo dinero o no puedo viajar ahora, si tú estás en otro lugar, es solo percibir, elijo y qué más es posible aquí. Así es, así es. Realmente es seguir esa energía de lo que va a crear más. Recuerda que muchas veces ponemos la limitación de no tengo el dinero, pero ese no tengo el dinero es el juicio que has creado para limitar lo que realmente Sí, podrías estar creando en tu vida. Muchas de las veces que hemos tomado elecciones ha sido sin dinero, pero cuando sí, y a mí elegimos, me el dinero encanta se porque tú crea. ya compartiste aquí algunas veces a respecto de esto, que tú estás de elegir a ser facilitadora de entidades y ahí la persona se fue a su clase de fundamento, por favor compartes la historia que tú es mejor que yo para compartir. Claro que sí. Bueno, había una persona que hace poquito tomó su clase de fundamento conmigo y ella había estado tratando de pasar su tarjeta de crédito para poder, pues, pagar su fundamento. Ya íbamos en el tercer día de la clase y evidentemente me mostraba y no pasaba la tarjeta y no pasaba la tarjeta. Le dije, suéltalo ya, déjalo ahí que vamos a encontrar una forma de hacerlo. Esa noche yo empecé a hacer preguntas y cuando empecé a hacer preguntas llegó para mí la idea, bueno, y yo tengo que tomar unas llamadas de entidades para poder ir a la certificación. ¿Qué tal si le digo a ella que no me pague a mí directamente, sino que compre las llamadas para mí y pues ahí está el dinero? Al otro día cuando ella llegó, yo le dije, mira, ¿te suena esto? Le propuse. De hecho, era un poquito más de lo que ella me tenía que dar para las dos llamadas y le dije, yo te doy el dinero que sobra aquí y pues en efectivo.
pasó su tarjeta e inmediatamente las dos compras se hicieron. Y adicional, entonces ella me dijo, no me des plata, voy para la voz correcta. Entonces, ¿cómo puede mejorar y cuánto podemos crear cuando estamos en el espacio realmente de la pregunta? Por alguna razón, su tarjeta no pasaba para la clase del fundamento, pero solamente fue a hablar de entidades y de esta ¿Y clase y cuántas todo veces fluyó eso también mágicamente. en la parte de la voz, cuando las cosas, las creaciones están a hablar contigo y tú no estás a percibir, que llamamos de susurros? Entonces, ¿cuántos son esos susurros que tú estás, que están allí presente y tú no estás a percibir? Totalmente, totalmente, sí. Llega como esa información, si tú estás presente, lo puedes leer, pero si no, como que pasa desapercibido, porque, bueno, me faltó una parte de la historia. Yo estaba ahí como pues en la compra de las diferentes llamadas y pues sabía que me hacían falta 3 llamadas. Entonces dije, no sé, pero el dinero se va a crear de alguna manera. Y empecé también a hacer preguntas acerca de cómo crearlo. Y pues aparece esto. Estas son formas de crear. Lo que pasa es que muchas veces creemos que tiene que ser el efectivo, lo que te consignan en la cuenta, pero realmente el recibir va desde Y yo cualquier digo lugar que y desde siempre que cualquier las espacio. personas, tú eligen la clase, alguna cosa se pasa. Tú también cuando se quedó para la clase de COP con Ney, o también cuando viajamos juntas, y ahí podemos dar mucho más Ujú. Ahora, sobre más esto, que y sin fallar, quedar el punto de vista, sí. por ejemplo, que tengo que pagar todo sola o que no tengo dinero. Y esto para mí también es una de las invitaciones para trabajar con Access, porque hay muchas maneras de tener dinero, pagar las clases, que no solo con efectivo. Exactamente, sí. Realmente para mí es esa lección y muchas personas dicen, pero yo elijo y nada sucede. Y para mí también quedó súper claro con una facilitadora certificada, recién que yo llegué a Access, que ella decía, Lindurita, ya algunos sabrán quién es, Lindurita, si no apareces porque no lo has elegido. Pero realmente cuando tú eliges, todo se da muy fácilmente. Cuando estamos de me gustaría, pero, nos Y tú quedamos en ese eliges, en pero y vez no de que sea el creamos. último minuto, último segundo de la clase. Yo voy a compartir una historia. A mí me gustaría hacer la riqueza exacta para ti. Y David tenía una clase y yo empecé a trabajar A para mí él. Y también. yo, mira, ay, a mí me gustaría mucho hacer esta clase. Pero David, ahora que en mi plan de dinero, del flujo de mi caja, no tengo cómo pagar. ¿Puedo hacer un plan de pago? Él hoy me invitó para la clase. Y me dijo, oye, mira, intercambiamos por servicios. Tú haces esto y esto para mí y tú puedes tomar la clase. Y por qué esto, y ahí es percibir, hoy Imagínate. no es el dinero efectivo, es de otras maneras que tú puedes crear las cosas. Exactamente, pero entonces es estar desde ese lugar de voy, no importa cómo, allá llego. Y ese no importa cómo es, mira, habla, ¿hay un plan de pagos? No, pero hay esto y esto y esto. O por ejemplo, en el caso de Silvia, bueno, ven, pero entonces contribúyeme con esto y se van creando, o sea, hay formas de crear el dinero. Y estamos hablando de Access, pero lo puedes crear con cualquier cosa en tu vida. Eso que tú quieres, ve por ello. Si realmente lo eliges, ve Y por esto, ello. entonces están invitados, si quieren que hablemos de un tema más, por favor nos comparta aquí el tema. Si tú percibes que esta live puedes contribuir con alguna persona, también comparten. Y muchas gracias como siempre. Sí, y nos vemos el 21, 22 y 23 de abril. Y como tú dices, si tienen preguntas, si de repente están en ese espacio de realmente lo quiero, sin embargo, falta esto, entonces pues nada, contáctanos y miramos cómo podemos facilitarte para que tú puedas venir y jugar con Sí, nosotras y crear más en tu vida. sí, Nos vemos mañana. gracias. Feliz tarde para todos. Bye bye.